Módulo 2. La negociación. La negociación. Determinantes del éxito o fracaso en la negociación. El negociador. El foco del conflicto. La voluntad de los negociadores. Fundamentos de los procesos de negociación. Etapas previas de la negociación exitosa. Planificación y prenegociación. ¿Dónde negociar? Plan de acciones. Concreción de la negociación. Problemas habituales en la comunicación. Gestión de la negociación, el acuerdo y su implementación. La renegociación. Teorías y resultados fundamentales de una negociación. Negociación competitiva y negociación cooperativa. La negociación, conflicto. Es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia. Puede haber conflicto sin violencia, aunque no violencia sin conflicto, que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado. Puede convertirse en paz, por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros, que afecta a las actitudes y comportamientos de las partes, en el que como resultado se dan disputas, suele ser producto de un antagonismo una incompatibilidad, inicial, pero superable, entre dos o más partes, y que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas diversas. Frente al conflicto, sea cual sea su naturaleza, hay una multiplicidad de posibilidades de reacción, tanto a nivel individual como colectivo, dándose las siguientes actitudes, según se acepte, evite o niegue el conflicto. Superación, se reconoce su existencia y hay voluntad de superarlo. Ventaja, se reconoce su existencia y se procura sacar provecho del mismo. Negación, se evita reconocer su existencia. Evasión, se reconoce su existencia, pero sin deseos de enfrentarse a él. Acomodación, se reconoce su existencia, pero se opta por no darle respuesta alguna. Arrogancia, se reconoce su existencia, pero sin darle una respuesta adecuada. Agresividad, se combate con una respuesta hostil, violenta y o militar. La elección de una u otra modalidad al inicio del conflicto y los cambios de posición o actitud posterior, determinará el proceso del conflicto y sus posibilidades de gestión o transformación. Cuando hay un reconocimiento del mismo por las partes implicadas, siempre será más fácil entrar en una vía negociadora, mientras que la actitud elusiva da pie a que se produzca un agravamiento de las tensiones latentes y, con ello, una escalada del conflicto. La acomodación puede suponer un aplazamiento de las hostilidades, pero no una resolución de las mismas. La arrogancia y la actitud belicista, por supuesto, desprecian cualquier posibilidad inicial de llegar a un diálogo que conduzca a un cese de las hostilidades. El abordaje al conflicto, por tanto, tiene que considerar una diversidad de factores que hay que analizar y ver cómo cambiar, actitudes, contextos, poderes, formas de comunicar, modelos culturales, estructuras de dominio, etc. La negociación. Sea cual sea la temática implícita en una negociación, esta es siempre un proceso de interacción y comunicación entre personas que defienden unos intereses determinados que se perciben como incompatibles. El que sean siempre personas quienes tengan que negociar, representen o no a instituciones, concede al proceso de negociación unas características específicas, tremendamente dinámicas, en la medida que abre un extenso campo de posibilidades a la variación de actitudes respecto al adversario, al mismo proceso negociador o al tema sujeto a negociación. A la posibilidad de negociación se llega desde circunstancias diversas, que condicionan siempre la actitud de las partes, el tiempo de la negociación y la importancia de factores externos, como la participación de mediadores. Se considera que los conflictos están a punto o que ya maduraron lo suficiente como para someterse a un proceso de mediación, cuando se configuran los siguientes requisitos. Cuando los conflictos son extremadamente complejos y prolongados en el tiempo. Cuando los esfuerzos por controlar o administrar el conflicto bilateralmente, es decir, por las propias partes contendientes, han llegado a un impasse. Cuando ninguno de los oponentes está dispuesto a seguir tolerando los costos crecientes de una escalada del conflicto. Cuando las partes contendientes están dispuestas a romper la situación de impasse, escogiendo un segundo mejor objetivo, es decir, cooperando de alguna manera o involucrándose en alguna comunicación o contacto. Proceso de negociación. En un proceso de negociación se siguen una serie de etapas en las que han de considerarse los siguientes elementos generales: la formación del conflicto, el nivel de compromiso, el análisis de las incompatibilidades, la conducta de los actores y las vías de salida. Elementos de la negociación. La formación y el contexto del conflicto. La resolución de un conflicto supone siempre conocer las causas que lo han originado, esto es, detectar sus raíces, y consensuar las medidas que permitan corregir su dinámica y sus consecuencias. Las raíces en ocasiones son tan lejanas que forman parte de la historia y no pueden ya alterarse. Pero su reconocimiento, su exteriorización, es ya un factor esencial para tratar sus manifestaciones actuales. En estos casos, la negociación no ha de ser un instrumento de apaciguamiento de conductas, evitar la violencia, sino de desvelamiento de injusticias y de reparación. Todos los conflictos tienen además un contexto, sea social, organizacional, legal o estructural, y aunque no sea este el objeto de negociación, conviene conocer con cierta profundidad, entre otros motivos porque si la negociación da buenos resultados puede llegar a incidir directamente en este contexto. El nivel de compromiso. La negociación, además de ser un proceso voluntario, ha de ser un proceso esperanzador. Si las partes acuden a negociar es, en última instancia, porque saben que no hacerlo sería peor y no se permiten ya continuar como están. La negociación es siempre una apuesta, con más o menos riesgo, pero una apuesta para mejorar la comunicación entre las partes, no para empeorarla o para reafirmar las diferencias. Puede no encontrarse la salida óptima, o incluso fracasar, pero en la actitud inicial debe existir un cierto convencimiento de que se va a buscar un camino alternativo, y si las partes están abiertas al acercamiento y a dar un mínimo de confianza al esfuerzo que realizará la otra parte, será mucho más fácil llegar a una solución conjunta aceptable. El análisis de las incompatibilidades. Los actores de una negociación suelen tener intereses u objetivos diferentes, contrapuestos, incompatibles o excluyentes. La negociación no es un proceso que permita suprimir esas diferencias, en muchas ocasiones imposible, sino en reducirlas al máximo buscando también el máximo de compatibilidades, ya sea dando visibilidad a aspectos no considerados o cambiando posiciones y actitudes a lo largo del proceso que permitan diluir diferencia. Proceso de negociación. La conducta de los actores. La negociación es un proceso que avanza a medida que en el mismo se genera respeto y confianza, y se abren expectativas positivas entre las partes. Aunque un tercero puede alentar ambas cosas, son las mismas partes las que deberán hacer el esfuerzo para transmitirse mensajes positivos, clarificar aspectos dudosos y malentendidos, disminuir las malas percepciones y sacar a la luz diferencias latentes que podrían entorpecer el proceso. La estructura de las actitudes es por tanto fundamental, ya que da cuenta de las actividades recíprocas de quienes negocian y de su forma de relacionarse. No hay nada peor que provocar la desesperación del contrincante, atemorizarlo u ofenderlo innecesariamente, porque su reacción puede llevarle a la ruptura de las negociaciones y a adoptar posteriormente una actitud agresiva. Las vías de salida. Todo proceso de negociación que pretenda llegar a buen puerto, ha de perseguir la aceptación de las partes enfrentadas para lograr un cambio gradual de sus objetivos, superando las incompatibilidades iniciales. Ello será el resultado de los esfuerzos que realicen, de cómo traten y realcen los asuntos que son de interés común y de los esfuerzos que lleven a cabo para alcanzar una franja de asuntos negociables, que constituyan eventualmente una agenda viable para la negociación.
El proceso de negociación es, por tanto, un espacio que busca facilitar la transformación voluntaria de los objetivos iniciales. Si el conflicto es un conjunto de propósitos, métodos o conductas divergentes, su resolución y gestión necesitará de procesos que permitan realinear dichos propósitos, métodos o conductas. Deben visualizarse, de antemano o en el proceso de negociación, las posibles salidas o alternativas de una solución. Para ello, es preciso mover el sistema entero de actores, salidas y acciones, alejándolo del enfoque de la incompatibilidad, trascendiéndolo y llevándolo hacia un enfoque basado en la compatibilidad, poniendo de relieve los intereses comunes de los actores en conflicto. La técnica de la negociación. La negociación está compuesta por una serie de actividades complejas o movimientos que la gente fomenta para resolver sus diferencias y solucionar el conflicto. Los resultados de los actos alternativos son evaluados de acuerdo con su relación con los siguientes factores: los movimientos de las restantes partes, las normas de conducta, los estilos, su capacidad de percepción y su habilidad, sus necesidades y preferencias, su determinación, cuánta información posee el negociador acerca del conflicto, sus atributos personales y los recursos disponibles. Principios básicos para resolución de disputas. 1. Enfatizar los intereses, buscar cómo reconciliarlos. 2. Crear un proceso negociador de vuelta, ofrecer a las partes interesadas una alternativa para negociar después de haber tratado de resolver el conflicto sobre la base de conceptos de poder y de derechos. 3. Crear un proceso menos costoso, tanto de tiempo como de dinero. 4. Realizar consultas. 5. Ordenar los procedimientos de resolución de conflictos en orden de mínimo costo a alto nivel de costos. 6. Asegurar que todas las partes involucradas tengan la capacidad de actuar cuando la negociación tiene como objetivo poner punto final a una confrontación armada. Además de lo señalado, han de considerarse también los siguientes aspectos relativos a la intensidad, la correlación de fuerzas y los objetivos de las partes, con objeto de medir mutuamente el alcance de las demandas y de las concesiones, la intensidad de la confrontación, que decide sobre el grado de tolerancia social hacia las concesiones propias, la presión social hacia arreglos negociados derivados del cansancio de guerra, el espectro de sectores sociales presentes vertical o horizontalmente en la mesa de negociaciones, las modalidades técnicas para el cese el fuego, la correlación de fuerzas, militares, sociales, políticas, etc., los objetivos estratégicos de las partes, que dan origen a la configuración de las incompatibilidades. El mapa del conflicto. Negociar, por tanto, supone aplicar un conjunto de técnicas que parten del sentido común y del cultivo de habilidades para acercar a las partes y reflejar sus necesidades y preocupaciones. Los negociadores y los posibles mediadores necesitan un mapa de las vías conceptuales, o mapa del conflicto implícito en la discrepancia, en el que deben detallar al menos lo siguiente. Los motivos que han dado pie al conflicto, las causas normalmente son varias. Los problemas de relación entre las partes. Las discrepancias en la interpretación de los hechos. Los intereses incompatibles. Las barreras estructurales. Las diferencias de valores. Los obstáculos que se oponen al arreglo, los procedimientos destinados a encauzar o resolver la disputa. Los factores individuales o estructurales que podrían mejorar la relación, los puntos de coincidencia y los valores comunes. Un buen mapa del conflicto permite después elaborar una buena agenda de negociaciones. Cuando se trata de negociar conflictos armados, con frecuencia se realiza una distinción entre los temas a tratar, para negociarlos en bloques que puedan tener diferentes ritmos. En América Latina suelen establecerse estos tres tipos de temáticas. Temas sustantivos. Constituyen las demandas de cambio estructural, reforma agraria, democratización, derechos de los pueblos indígenas, etc. Permiten dar visibilidad a las incompatibilidades básicas. Normalmente estos temas son acordados antes del cese de las hostilidades. Temas operativos. Se refieren a aquellos aspectos que permitirán separar a las fuerzas enfrentadas y suspender las hostilidades. Temas de procedimiento. Se refieren a las reglas del juego de las negociaciones, calendario, transparencia, etc., y a la verificación de lo acordado. Tipos de conflictos. Hoy en día, no hay mayor desafío que abordar nuestras diferencias. Este desafío se plantea tanto en pequeña escala, como puede ser una familia, y a gran escala, como puede ser una empresa. Entre todos los factores que pueden influir en el éxito de las relaciones, el más crítico es la habilidad de las personas para resolver los conflictos de modo cooperativo. En el ámbito empresarial, el trabajo se realiza en equipos, los negocios, dentro y fuera de sus fronteras, establecen alianzas y sociedades de riesgo, las posibilidades de crecimiento se perfilan por medio de fusiones y adquisiciones. Estas formas de organización exigen negociaciones continuas. De igual manera, cuando cambia el ambiente sobre el que opera la empresa, se llevan a cabo renegociaciones. La negociación se ha convertido en un aspecto neurálgico para las organizaciones. Vale la pena apuntar que la respuesta a las tendencias relacionales bajo este contexto vienen de la mano de la negociación cooperativa. Los tipos de conflictos. Los conflictos intelectuales consisten en desacuerdos sobre opiniones, argumentos, normas y conceptos discrepantes de cualquier clase. Se requiere algún tipo de negociación o solución de conflictos entre los protagonistas. Los conflictos emocionales implican sentimientos negativos entre las partes. Es necesario apagar o atenuar los sentimientos antagónicos entre las partes. Características de los conflictos. Los conflictos son cíclicos. Cuando dos personas opuestas entre sí, además, mantienen un nexo de dependencia, tenderán a entrar periódicamente en conflictos si no se pone remedio. La tranquilidad aparente, en determinados periodos, oculta un conflicto latente. Los conflictos tienen tendencia a la proliferación. Esta ocurre por diversas razones. El conflicto emocional tiende a crear desacuerdo de carácter intelectual. Esto marca una separación entre las partes implicadas. El conflicto intelectual puede crear un conflicto emocional, como la hostilidad o la disminución de confianza. Los conflictos son dinámicos. En este dinamismo el conflicto cambia de un ciclo al otro. La intensidad del conflicto es el escalamiento del mismo. Elementos del método Harvard. Alternativas. Una alternativa es la posibilidad que tiene el negociador de efectuar un acuerdo diferente al que se está planeando realizar, ya que no todas las negociaciones terminan con un consenso. Intereses. La fase de intereses es quizás la más importante y, de tener éxito, gran parte de la negociación estará hecha. El interés se define como todo aquello que podemos intercambiar con la otra parte, es decir, es aquello que impulsa a las partes de una negociación, porque están los negociadores en la mesa, qué es lo que tiene que suceder para que ellos queden satisfechos, qué es lo que los motiva, etc. Opciones. Las opciones son la traducción palpable de los intereses. Y es que, una vez los intereses son identificados, llega el momento de alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes, y esto se consigue planteando distintas opciones a través de la creatividad. Se trata de crear valor y no limitarse a una única idea. Compromisos. Los compromisos pueden ser planteamientos verbales o escritos que especifican lo que ambas partes o una de las partes hará, o lo que no están dispuestas a hacer, dependiendo de cómo se haya estructurado la negociación. Criterios. Las soluciones que se plantean, así como los procedimientos utilizados en la negociación, deben pasar por un análisis que determine si son legítimas o no. Para esto se utilizan criterios externos u objetivos para que el acuerdo al que se va a llegar sea justo y sólido para ambas partes. Relación. Cuando ya se ha negociado anteriormente con la otra entidad, entonces se hace mucho más fácil pactar debido a que ambos ya se conocen. Por ello, si se trata de una primera toma de contacto, hay que tener como objetivo mantener una buena relación con la otra empresa como parte de una visión a largo plazo.
En definitiva, las negociaciones más importantes se hacen con las personas o instituciones con las cuales hemos negociado antes y con las que seguramente negociaremos de nuevo. Comunicación. Para poder lograr una buena negociación es necesario contar con una buena comunicación. Normalmente la comunicación es más fluida cuando se realiza cara a cara, ya que esto permite que en tiempo real se delimiten ciertas cosas o aspectos que no se puede hacer en una comunicación impersonal como es el teléfono o el email. En el caso de estos últimos métodos hay que ser más cuidadoso, los mensajes deben ser claros, precisos y adaptados al nivel de la empresa receptora, cultura, lenguaje, idioma. Los intereses. La negociación por intereses se ha convertido en una de las más completas estrategias para desarrollar una labor negociadora de éxito. Esta búsqueda y análisis de los intereses no solo forma parte de una correcta estrategia negociadora, además son agentes activos muy eficientes a introducir en cualquier otra técnica de negociación. Utilizar los intereses ayuda de forma importante a aclarar situaciones de estancamiento, además de potenciar un nivel de transparencia y compromiso entre las dos partes negociadoras. Intereses vs posiciones. La eterna confusión entre los intereses y las posiciones suele ser la idea principal de donde se desvanece una correcta definición de los intereses. Cuando se habla de intereses en un contexto negociador, se hace referencia a las necesidades, inquietudes, deseos o expectativas que posee cada parte negociadora. Por posiciones se entiende la demanda o resolución que se asume respecto a una situación. Sin intereses no hay posiciones y viceversa, con la diferencia que los intereses nos dan la llave para poder minimizar y acercar las posturas de la otra parte. Intereses invisibles. Cuando el desarrollo y estudio de las necesidades de una negociación no se realiza con profundidad, aparecen los denominados intereses invisibles o no declarados. Es necesario establecer las áreas de interés que han de tratarse en un escenario negociador, incidiendo en la definición e importancia relativa de cada interés. Uno de los grandes problemas que existen en la elaboración de estrategias de negociación reside en una pésima identificación de las necesidades de las empresas. Falta de reconocimiento sobre los intereses de la otra parte. Inmersos dentro de una acción negociadora, habrá intereses de la otra parte que no logremos entender o tener presente. Si existe un interés significativo de la otra parte, es vital reconocerlo y tratar de añadirlo a nuestra estrategia de negociación. Cuantos más intereses seamos capaces de identificar de la otra parte, más eficaz y mejores resultados obtendremos. ¿Dónde negociar? El comienzo que todo proceso de negociación se da cuando se plantea la cuestión de dónde es mejor negociar, si en nuestro territorio, en el de la otra parte o en un terreno neutral. Muchos negociadores piensan que siempre es preferible negociar en casa. Sin lugar a dudas, negociar en terreno propio implica obtener grandes ventajas, aunque resulta bueno analizar también qué problemas asociados tiene el ser local y qué ventajas supone hacerlo en terreno del otro. Negociar en terreno propio. Permite controlar la distribución del espacio, favorece la posibilidad de crear ambientes adecuados a cada tipo de negociación, garanticen tener a mano en todo momento los datos y elementos adicionales que eventualmente se necesiten, y la posibilidad de obtener algún soporte de colaboradores en los momentos de mayor tensión. Sin embargo, negociar en casa puede resultar contraproducente cuando la negociación se vuelve complicada y el negociador local juzga necesario aplazarla o romperla definitivamente. Cuando se da esta situación, uno no puede levantarse de su escritorio e irse de su oficina. Negociar en terreno del otro. No permite controlar la situación tanto como en casa, pero ofrece una valiosa información que de otro modo sería imposible de obtener. Conocer la empresa o domicilio particular de proveedores o clientes, comprenderse sus sistemas internos de relación, observar los indicadores de estatus de la otra parte y captar el estilo y los signos externos de los demás, proporciona una gran cantidad y calidad de información indirecta que ayudan mucho a entender intereses y deseos del otro negociador. Negociar en terreno neutral. Puede ser muy ventajoso en negociaciones especialmente ásperas, pero resulta poco aconsejable ya que muestra ausencia de confianza mutua, provoca incomodidades a ambas partes e incrementa la sensación de competencia. Plan de acciones. Plan de acciones. A. Creatividad. Un buen negociador considera un amplio espectro de resultado, opciones y variantes a negociar, tanto propios como de la otra parte, distinguiéndose en este aspecto del negociador medio que generalmente analiza un reducido número de posibilidades. La imaginación, el pensamiento lateral y la creatividad son cualidades del negociador efectivo. Negociar con estas cualidades proporciona mejores resultados. B. Intereses comunes. La mayoría de los negociadores tienden a focalizar sus energías en aquellos temas en conflicto, pero los negociadores eficaces dedican más tiempo relativo a aquellos aspectos que son comunes y unen a las dos partes. C. Consideración del corto o largo plazo. Casi todas las negociaciones se realizan pensando en un resultado de corto plazo. Es conveniente, sin embargo, dedicar más atención al análisis de las repercusiones que los acuerdos actuales puedan tener en el futuro. D. Definición de límites. Logra buenos negociadores, al disponer de más opciones ya preanalizadas a la hora de negociar, pueden ampliar sus límites de negociación. Esto es, si un negociador medio limita los campos a negociar a B, C, D y E, el primero se ve obligado a conseguir acuerdos en una banda estrecha de posibilidades, mientras que el segundo puede perder algo en B y recuperarlo en D y E. Inexistencia de campo de acuerdo. Anclaje y ajuste. Son muchos los factores asociados a las posiciones iniciales que asumen las partes cuando inician una negociación. A medida que van negociando, las partes van ajustando sus posiciones hasta llegar a un acuerdo o a un punto muerto. Dentro de este proceso interactivo de transacciones, las posiciones iniciales actúan como anclas que afectan los posibles desenlaces percibidos por cada parte. Estas anclas funcionan como trampas, ya que el acuerdo final en cualquier negociación se ve más determinado por las posiciones iniciales que por cualquier otro tipo de conducta. Las metas como anclas inciden sobre lo que consideramos alcanzable e incluso aceptable. Por esta razón, establecer metas solo ayuda si se las fija adecuadamente, es decir, sobre una base objetiva de satisfacción de las necesidades e intereses de cada parte. De otra forma operarán como trampas en la negociación y obstaculizarán el proceso que busca lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio, o bien como límites máximos deseables colocados por debajo de los posibles y aún de los legítimamente aceptables. De otro lado, establecer metas resultará beneficioso si amplían suficientemente nuestras expectativas de gestión. Los niveles iniciales de las metas no solo anclan la gestión presente, sino la definición de las metas para el trabajo futuro. Un buen mecanismo de defensa contra esta trampa consiste en no legitimar una propuesta inicial ofreciendo una contrapropuesta. Otro mecanismo para reducir los efectos del anclaje consiste en recaudar suficiente información de buena calidad sobre los objetos de la negociación, de manera que se puedan detectar las anclas irreales o irracionales reduciendo sus efectos adversos e incrementando la posibilidad de construir alternativas. Romper la negociación. Cuando se inicia una negociación debe tenerse en claro que, aunque lo ideal sea llegar a un acuerdo, es posible que en algún momento no quepa más alternativa que romper la misma. Uno debe tener muy presente que no hay que llegar forzosamente a un acuerdo, hay que intentar por todos los medios lograrlo, pero si esto no es posible es preferible dar por concluida la negociación. Si los términos que ofrece la otra parte, tras largas y agotadoras discusiones, siguen estando por debajo de nuestro mínimo aceptable no quedará más alternativa que levantarse e irse. Esto que parece tan evidente muchas veces se olvida, y el negociador siente la presión de que tiene que alcanzar un acuerdo a toda costa, de que no puede volver a su empresa con las manos vacías, lo que usualmente termina llevándole a cerrar un mal acuerdo. Romper una negociación no resulta fácil, exige valor, no obstante resulta menos difícil tomar esta decisión cuando uno ha contemplado esta posibilidad como uno de los posibles resultados de la negociación. La ruptura puede ser temporal o definitiva.
La ruptura temporal se puede utilizar como forma de presionar a la otra parte para que rectifique su posición y haga alguna concesión. En este caso no hay voluntad de romper definitivamente la negociación, sino simplemente de darle un toque de atención al interlocutor, o modifica su posición o va a ser imposible llegar a un acuerdo. La ruptura definitiva se produce cuando tras muchos intentos y tras haber explorado todas las soluciones imaginables, las posiciones de las partes continúan muy alejadas y no hay manera de acercarlas. Uno debe precipitarse a la hora de romper las negociaciones. Antes deberá analizar todas las posibilidades alternativas para tratar de superar el bloqueo, pero si llega al convencimiento de que esto no es posible será mejor darlas por finalizadas. Cuando resulta evidente que no va a ser posible llegar a un acuerdo es preferible romper cuanto en lugar de seguir perdiendo el tiempo y haciéndoselo perder a la otra parte. Método de resolución. Construir relaciones a largo plazo, constructivas y enriquecedoras, es más que una necesidad, una conveniencia. Aprender a influir con honestidad, comprender a otros y ser comprendido por los demás, son herramientas básicas para establecer relaciones duraderas. La negociación es una herramienta útil en la gestión de conflictos con la familia, los colaboradores, entre organizaciones, departamentos, con nuestro entorno. Es un curso eminentemente práctico, en el que a partir de un modelo de negociación exitoso, el participante aprende a gestionar con éxito situaciones de conflicto de intereses entre partes, así como crear relaciones constructivas, duraderas y de valor. Aprender una forma activa de resolver problemas sociales, personales y laborales. El método Harvard es uno de los más utilizados a nivel internacional por su simplicidad y su potencia al mismo tiempo. Objetivos. Aprender a preparar una negociación e identificar los elementos básicos. Preparación táctica. Identificar los verdaderos intereses en las negociaciones. Defender tus intereses sin renunciar a la relación. Tomar el control y el liderazgo de tus relaciones. Encontrar soluciones creativas a los conflictos de intereses. Disponer de un modelo que te permite negociar con tu jefe, con tu cliente, con tu hijo adolescente y con tu entorno. Conocer el modelo de 7 elementos clave para negociar. Fin del módulo 2.